Mi nombre es Samuel Rojas de Soluciones para Plagas, que estamos ubicados en Cuernavaca, Morelos, y atendemos la zona de Puebla y Morelos en el tema de Diatomix, que es el servicio biogénico. Uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy son los problemas de Fusarium y albinismo en el cultivo de caña de azúcar. ¿Por qué este tema? Pues porque es uno de los temas recurrentes que han preguntado en las zonas cañeras y creemos que Diatomix tiene una solución para que ustedes pueden hacer ese tratamiento. ¿Quién va a brindarnos esta información? La verdad es que estoy muy orgulloso de presentar al doctor Rivas Rodas, que es actualmente gerente de investigación y desarrollo en Diatomix a partir de julio de 2014. Sin embargo, el doctor Rivas ha participado en diferentes proyectos en diferentes países, incluyendo Guatemala y algunos otros lugares, ¿no? Ha estado como representante técnico, representante de ventas, gerente de marketing e insecticidas en Sinamic de México, que luego fue evolucionando a BASF. Y también ha sido gerente de custodia de productos de inocuidad alimentaria, representante de investigación y desarrollo, gerente nacional de ventas en la división agrícola en técnica mineral, ha sido y actualmente es gerente de investigación y desarrollo en Diatomix. La verdad que su currículum es muy extenso y no me quiero tardar compartiendo toda esta información y de toda la, digamos, los palmares que tiene. Sin embargo, quiero mencionar que el doctor Rivas tiene un doctorado en toxicología clínica de materiales peligrosos en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Investigación y una maestría en nutrición vegetal en la Universidad de La Salle en León, Guanajuato. Además de muchos cursos que ha tomado y que también ha impartido en diferentes universidades. Doctor Rivas, no quiero atrasar más a los participantes el día de hoy, pero quiero agradecer infinitamente su participación y que nos comparta esta experiencia que usted tiene. Muchas gracias y bienvenido. Vamos a hablar un poco acerca sobre lo que son algunos problemas de algunas enfermedades que se presentan en la caña de azúcar, cuáles son las consecuencias y sobre todo ver de qué manera Diatomix puede ayudar en cuanto al proceso de evitar ese tipo de cosas. Ya en lo que es la parte de lo que son las enfermedades que se presentan en la caña de azúcar. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Pues seguimos adelante. Seguimos adelante. Prácticamente todas las enfermedades, tanto de la caña como de las hojas, de las raíces, son provocadas por efectos abióticos. Estamos hablando de altas temperaturas, bajas temperaturas, mucha humedad. En el caso, por ejemplo, de la caña cuando hacen el corte, y esto también es una aparición más fuerte, porque la caña de azúcar es un monocultivo. Con la caña de azúcar podemos hacer varios ciclos de la caña de azúcar con la misma cepa. Y esto, de acuerdo a cómo van pasando los ciclos, se va empobreciendo el desarrollo de las raíces y va a disminuir el crecimiento de la planta por los factores abióticos involucrados en el deterioro de la raíz, que se presentan por diferentes grupos de hongos, entre los cuales hay un género muy importante, que es el género Phytium. Principalmente abarca todo lo que son los fusarios. Algunas especies de fusarios son afectadas por ocasionar algunas enfermedades en la caña de azúcar, tales como el pocambón o deformación del ápice de la planta y de la marchitez. Bueno, aquí en México se han encontrado muchos problemas en prácticamente todos los ingenios cañeros que hay aquí en el país y que han ocasionado problemas de fusario precisamente relacionadas o asociadas con las raíces de la planta en el estado de marchitez. Cuando nosotros hablamos de una siembra primaria, estamos sembrando la semilla. Y de esa semilla, conforme van pasando los ciclos, se van haciendo nuevas raíces de los brotes secundarios, el brote primario, el brote secundario, el brote terceros, etcétera. Y esa planta a través de los siglos se va envejeciendo, se va produciendo el desarrollo de las raíces y es lo que va a permitir que la planta no se desarrolle como la primera, el primer brote.
Esto también va siendo originado por la falta de adición del silicio. La planta empieza a absorber desde un principio silicio y ese silicio nunca se lo regresamos a la planta. Y de ahí también, derivado con la falta de silicio y todo lo que es los efectos climatológicos, es lo que empieza a empobrecer la raíz y va dando origen a ciertas enfermedades. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las enfermedades fungosas, a comentarles únicamente, enfermedades fungosas del tallo. Estamos hablando del carbón, de la caña seca, que es, la caña seca es uno de los problemas principales con los que vamos a ver en esta plática, lo que es la caña seca. Anteriormente se le había dado como la bacteria que ocasionaba el problema de la caña seca, que era el Cephalosporium. Actualmente ya se sabe que es el que es derivado a través del fusarium. Estamos hablando también del cogollo retorcido, que también es provocado por el fusarium, enfermedad, el muermo rojo, enfermedad de la corteza, pudrición de la base, de las vainas y de las raíces. Esas son partes de algunas enfermedades fungosas del tallo. También vamos a hablar de las enfermedades de las hojas, de la roya marrón, la roya naranja, roya amarilla, mancha púrpura, mancha de anillo, la fumagina, tizón foliar y la raya negra. Pero también existen las enfermedades bacterianas, estamos hablando del raquitismo de las hojas, de escaldadura foliar, Xanthomonas albilineans, que también es otro de los temas que vamos a hablar de lo que es el albinismo en la caña de azúcar, la roya roja y la roya moteada. Dentro de las enfermedades causadas por hongos, una de las más importantes es la pudrición de semilla, pero la pudrición de la semilla va prácticamente asociada con el gusano barrenador. El gusano barrenador empieza a hacer laberintos en la caña y eso da origen a una escaldadura en la caña, una lesión en la caña. Si tenemos presentes las esporas y las hifas de los hongos, esto va a permitir que en esa herida se empiecen a desarrollar las hifas y las esporas para dar origen a la enfermedad. Mismo caso sucede con el caso de la roya. La roya es la ruptura de la epidermis en donde se liberan masas de esporas y esas esporas son diseminadas a través del viento hacia otros lugares, afectando también otros cultivos. Desafortunadamente, de acuerdo a la edad fenológica del cultivo, no se presenta al inicio los efectos de la enfermedad, sino que puede pasar una o dos de etapas más para que se empiece a presentar ese tipo de enfermedades. También estamos hablando del carbón de la caña de azúcar, que es uno de los problemas muy fuertes también que afectan a la caña de azúcar en nuestro país, que se transmite también y se disemina cuando el viento y la lluvia empiezan a desprender las esporas que se encuentran en el follaje de la planta y se llevan a otras plantas vecinas donde van a germinar y van a infectar las yemas. Y esto, como les comentaba, no se va a presentar, desafortunadamente no se presenta en ese momento, sino que se presentan en las siguientes etapas de la producción. Y hablando en cuanto a lo que son los síntomas de los fusarium, vamos a hablar de los síntomas del pocambón. Es una enfermedad que la provoca el fusario, pero en este caso el fusario puede afectar a la planta de muchas maneras. La puede afectar como el fusario que produce el cáncer del tallo, es el Fusarium sulfurum, el fusario laminario y otros más. También el fusarium de la putrefacción de la raíz causado por el Fusarium solani y el fusarium del marchitamiento vascular. Ustedes conocen muy bien cuáles son los síntomas de estas enfermedades, cómo se empiezan a presentar en la planta, cómo empiezan a deformar la hoja, y en este caso, pues es un fusarium, el fusarium es un hongo muy saprófito, que puede vivir en el agua durante mucho tiempo y en la tierra también, y se va a alimentar de los materiales que se encuentran en descomposición en el suelo, y esto derivado por los residuos de la planta. Y básicamente lo que va a hacer el fusarium es empezar a reducir la producción de la planta, inclusive puede llegar a presentarse la muerte en estas plantas. Y esto es debido básicamente por el exceso de agua y por las esporas y por las cifras que se encuentran en el suelo y en el agua.
También vamos a ver el problema del albinismo en la planta. Aquí en este caso se presenta por la Xanthomona albilinians. Esta Xanthomona lo que hace es producir eh, sus toxinas en el interior de la planta. Podemos, de alguna forma, con unas bacterias, podemos eliminar a la Xanthomona, pero lo que queda en el interior de la planta es la toxina, y esta toxina es muy difícil de eliminarla. En el caso de la Xanthomona albilinians, es una enfermedad que se puede presentar en dos diferentes síntomas, que son los crónicos y los agudos. En la sintomatología clásica de la enfermedad se caracteriza por las rayas blancas que se empiezan a presentar a lo largo de la hoja, y al final se ve una clorosis en las plantas más jóvenes, escaldado de las hojas, escaldado de la hoja que se empieza a presentar de esta forma en la planta, la decoloración rojizas en el interior del tallo a la altura del nudo o en la base de los brotes, son otros de los síntomas que presenta esta enfermedad. Y al final del día lo que va a provocar es que el ciclo de las hojas se va a dificultar su llegada y va a favorecer la diseminación de la bacteria. Esto básicamente son dos de las enfermedades que pidieron que se hablara un poquito más de ellas, pero en forma general, nuestro producto, si lo aplicamos de forma preventiva, vamos a tener mucho éxito en cuanto al desarrollo de estas enfermedades, de las enfermedades bacterianas o de las enfermedades fungosas. Pero también hay el raquitismo también de las hojas, pero lo más importante, hablando en términos de prevención, las labores agrícolas son las que más debemos de tomar en cuenta para evitar ese tipo de problemas. En las labores importantes en la caña de azúcar, ustedes lo saben muy bien, la nivelación de los terrenos, preparación del suelo, la siembra, y al final pues vamos a tener una cosecha muy buena. Pero básicamente quiero presentarles esta diapositiva en donde empezamos a hablar de lo que son las siembras nuevas, las escargas y la brotación. Aquí en esta etapa del cultivo es muy necesario tomar en cuenta el control de la escarda, el aporque y las malezas para evitar las enfermedades bacterianas y fungosas. En la parte de mecollamiento también hay que tomar en cuenta el control de plagas y enfermedades, manejo de su producto riego. ¿Cómo se hace todo esto? Con los monitoreos que se van haciendo día con día o semana tras semana, como ustedes determinen en su calendario de actividades. En el crecimiento también hay que tener mucho control sobre las plagas y enfermedades, control en la floración, control en el riego. Ya en la etapa de maduración es muy importante también el control de la maduración, los madurantes del riego. Aquí es muy importante y prácticamente el riego es una parte importante en prácticamente todo el proceso. Si tenemos agua acumulada en el suelo, vamos a tener muchos problemas de bacterias y de hongos. Estos se empiezan a desarrollar en lugares donde hay mucha humedad, una temperatura muy alta. Es el caldo nutritivo, la humedad y las altas temperaturas para el desarrollo de los hongos y el desarrollo de bacterias. Pero también hay otra cosa muy importante. Cuando nosotros agarramos en siembra nueva o en socas, empezamos a utilizar planta dañada, planta que ya trae la bacteria o el hongo en su interior, vamos a hacer que esa planta, al tener amacollamiento, esos macollos ya van a estar enfermos y vamos a seguir provocando las infecciones en otros plantíos. Por eso es muy importante la clasificación de la semilla que vamos a utilizar. El suelo, si tenemos un suelo que tiene antecedentes de bacteriosis o de fungosis, pues vamos a tener que hacer un trabajo en el suelo de desinfección, o dejar descansar el suelo, o silificar el suelo, silificarlo con Diatomix en cantidades un poquito más altas de las recomendadas normalmente, aplicaciones directamente al suelo, hacer análisis de suelos antes, durante y después de la aplicación del servicio para que nosotros tengamos la certeza de que ese suelo ya esté desinfectado.
Prácticamente las recomendaciones para prevenir todo este tipo de enfermedades bacterianas y fungosas está en el suelo, en el clima y en la planta. En el suelo podemos hacer un poquito más de trabajo y tener un poquito más de conciencia de cómo debemos trabajar el suelo para evitar este tipo de problemas. En el suelo, las pendientes, la erosión del suelo, el drenaje de los suelos, la estructura y textura del suelo, porcentaje de arcillas en la capa arable, la densidad aparente, el porcentaje de materia orgánica. Ojo, porcentaje de materia orgánica. Porcentaje de materia orgánica abajo del 2%, vamos a tener muy poca biología, muy pocos microorganismos en el suelo, muy pocos minerales. Y esto va a dar pauta para que los metales pesados que se encuentran en este tipo de suelos, hablamos de aluminios, hablamos de fierros, hablamos de manganesos, que van a bloquear todos los fertilizantes que nosotros pongamos en el suelo. Vamos a utilizar mayor cantidad de fertilizantes por hectárea y y la planta no lo va a utilizar en un 100%, lo va a utilizar en un porcentaje muy bajo. Esto es en el suelo también, la reacción del suelo a la conductividad eléctrica, la salinidad del suelo, capacidad de intercambio catiónico y capacidad de intercambio aniónico, y también relación de absorción de sodio. Estos son parte principales y lo que debemos de tener en cuenta, de tomar en cuenta para tener un buen cultivo, evitar en un porcentaje muy alto la aparición de bacterias y de hongos. Otra cosa que también, que es así, no podemos nosotros hacer mucho al respecto, es el clima. Actualmente tenemos un problema con cambios climatológicos. En algunos lugares llueve mucho, otros lugares no llueve mucho, falta de agua, exceso de agua, bajas temperaturas, altas temperaturas, etcétera. Eso no podemos nosotros tomar una determinación de qué debemos hacer, pero si tenemos un suelo como el que acabamos de hablar, un suelo desinfectado, podemos hacer aplicaciones foliares con Diatomix, aplicaciones al suelo, aplicaciones se mezcla con los fertilizantes para darle a la planta las defensas que la planta requiere para poder minimizar el efecto de las bacterias y el efecto de los hongos. En el caso de los climas, lo que perjudica mucho es la precipitación, la precipitación de la lluvia, el exceso, la humedad, la evapotranspiración, la escorrentía, la humedad inicial, la humedad aprovechable del suelo, la energía radiante, la temperatura, viento, velocidad de dirección y composición del aire. Son cosas que, como les digo, eso no lo podemos nosotros evitar, o cuando menos prepararnos un poco para esto. Lo que sí podemos hacer es preparar el suelo, preparar la planta para que tenga mejores defensas. Y sobre todo también en la planta, una planta que tenga una genética buena, fecha de siembra, preparación de forma de siembra, pero también que tengamos nosotros la certeza de que esa planta está completamente sana y que al momento de la siembra, al momento que empiece a producir sus propios hijuelos, esos hijuelos ya vengan preparados. Como les comentaba hace un momento, hay una relación muy estrecha entre la fotosíntesis y la intensidad de la radiación solar en las hojas de caña de azúcar. La intensidad de radiación con la fotosíntesis va muy ligadas. En algunos casos donde tenemos, por ejemplo, días muy nublados, la intensidad de la radiación solar es muy baja, pero las aplicaciones de silicio foliares van a permitir que la poca intensidad de radiación en los días nublados, esa fotosíntesis se pueda realizar, porque lo que hace el producto es que esa baja intensidad de radiación solar va a captar la mayor cantidad de radiación solar. ¿Para qué? Para que la planta tenga mayor cantidad de fotosíntesis. Esa fotosíntesis también está derivada de la absorción del carbono, hidrógeno y oxígeno que se encuentran en el medio ambiente para que la planta produzca sus propios azúcares. Ese carbón, ese hidrógeno y ese oxígeno se traslocan a la raíz para que en la raíz empiece a generar esa cantidad de azúcares que la planta va a tener. Hace un momento yo les hablaba de la forma en que cómo esta fotosíntesis ayuda mucho a que los almidones no se almacenen en la planta, sino que ese almidón se desaloje y el azúcar se vaya formando y haya mayor cantidad de azúcares en la planta para que al momento de que se llegue el momento del corte,
esa cantidad de grados Brix ayude mucho para que nosotros determinemos cuándo va a ser el corte. ¿Por qué? Por la cantidad de azúcares que tiene la planta y es la cantidad que requiere la planta para el corte. Otra cosa también de lo que es el manejo preventivo y control para este tipo de enfermedades es utilizar semillas sanas, como les había comentado anteriormente. Plantas meristemáticas, al momento de hacer del corte de plantas para la multiplicación de semillas, que esos esquejes sean de un material sano, que nosotros tengamos la plena certificación de que esa planta está sana. ¿Cómo lo vamos a saber? Con un análisis de laboratorio. En su defecto, desinfección de semillas. Algunos autores recomiendan que esa semilla, se desinfecte esa semilla por tratamiento térmico. Eso ayuda mucho también a disminuir mucho el desarrollo de los hongos y de las bacterias. Desinfección de herramientas. Cuando nosotros hacemos el corte del cultivo, hacemos el corte a raíz de suelo, pero es el mismo corte que se sigue haciendo en toda la superficie. No desinfectamos las herramientas, no desinfectamos la semilla, y eso va a provocar que tengamos muchos más problemas, tanto de hongos como de bacterias. Y también está el otro manejo preventivo, que es el control de plantas resistentes a las bacterias o a los hongos. Tenemos, a lo largo de estos años de estar trabajando aquí en Diatomix, mucha experiencia en casi en la mayoría de los ingenios que se encuentran aquí en el país. Hemos hecho muchas pruebas para diferentes plagas, gusano barrenador, para mosca pinta, para algunas enfermedades, y es lo que vamos a comentar un poquito en esta plática. Pero déjenme decir también otra cosa más. Nuestro silicio, que se encuentra presente en Diatomix, está considerado como altamente benéfico, inclusive esencial para el cultivo de la caña de azúcar. La caña de azúcar es uno de los cultivos más demandantes de silicio, al igual que el arroz. Prácticamente todas las gramíneas necesitan mucho de silicio para poderse desarrollar. La deficiencia de silicio en el suelo es síntoma de la degradación de la fertilidad del suelo. Desafortunadamente, la manifestación de la falta o exceso de silicio en la planta no se manifiesta en el suelo. Y un suelo, cuando empieza a carecer de silicio, empieza a tener problemas de fertilidad, lo que hace que el rendimiento de los cultivos sea menor. También la caña de azúcar es uno de los cultivos que más extrae silicio del suelo, y ese silicio no se lo reponemos. Si nosotros aplicamos un triple 17 nitrato, fósforo, potasio, le estamos recuperando el suelo, pero esos elementos que le estamos quitando al suelo, pero nunca le reponemos el silicio, de tal forma que podemos nosotros hacer aplicaciones de silicio, ya sea solo o en mezcla con algún granulado, con algún fertilizante granulado, con compostas, etcétera, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, ya sobre los hongos. Dentro de las bondades del uso de Diatomix en el cultivo de la caña de azúcar está, al momento de la siembra nueva, aquí están intercambiados los nombres, aquí está la siembra nueva, aquí está el macollamiento. En la siembra nueva, nosotros recomendamos que se haga la aplicación de la mezcla del fertilizante con Diatomix. Esto va a hacer y va a permitir que empecemos nosotros de esa forma a silificar el suelo, a darle al suelo ese silicio que el suelo necesita para que la planta pueda absorber la mayor cantidad de nutrientes que nosotros aplicamos en forma de fertilizante. Y al momento del macollamiento vamos a tener mayor macollamiento, mayor cantidad de plantas por semilla, una mejor sanidad en la planta. Vamos a ver todas las plantas bien erectas y dirigidas hacia el sol, que es lo que le permite a la planta la mayor cantidad de radiación solar. Vamos a tener un desarrollo mucho mejor de la planta, mayor grosor del tallo, mayor renovación de la hoja, mayor macollamiento, mayor producción, menos problemas, en este caso del gusano barrenador. El gusano barrenador va a quedar inhibido por el desarrollo de la planta. Acuérdense lo que yo les dije hace un momento, que lo que hace el silicio en la planta es engrosar la pared celular, tanto de la raíz como del tallo, de las hojas y de toda la estructura de la planta para inhibir el desarrollo del gusano barrenador. La mayor promoción que se ve para el desarrollo de las bacterias y de los hongos es la lesión que tiene la planta tanto en la raíz
en las hojas, en el tallo, tenemos heridas y por esas heridas es donde se empieza a desarrollar la bacteria y es donde se empieza a desarrollar el hongo. No hay lesiones en la planta, no hay enfermedades bacterianas ni fungosas. Y estas lesiones las pueden provocar desde el suelo los nemátodos, el gusano abarrenador, gallina ciega, roedores, son los que empiezan a provocar lesiones en la planta. Y a través de esas lesiones es donde se empiezan a desarrollar los hongos y las bacterias. En el momento de la aplicación o de la primera o segunda fertilizada, también se recomienda que al fertilizante se le adicione Diatomix. ¿Para qué? Para la acidificación de la planta. Se pueden hacer las aplicaciones del silicio en mezcla con el fertilizante, en mezcla con foliares, en mezcla, aplicaciones foliares directamente de puro silicio, para que ayuden a la planta a que la planta haga su mayor cantidad de fotosíntesis, mayor cantidad de fotositatos, mayor cantidad de fitoalexinas. Con las aplicaciones foliares y al suelo de Diatomix, a medida que la planta crece, se empiezan a desarrollar el tallo, las ramas, las hojas, de igual forma los canales internos de la planta. Esto provoca que toda la savia que tiene la planta corra a través del xilema y del floema a lo largo de toda la planta. Cuando la planta tiene en su interior el ácido ortosilícico, como les comentaba al inicio, esa planta va a estar mejor, con mayores defensas, va a tener mejor engrosamiento del tallo y de toda la estructura de la planta y va a tener menos problemas de enfermedades y de bacterias, ¿sí? Esto va a ayudar también mucho a que la planta pueda transpirar con mayor facilidad. Cuando tenemos los problemas de estrés por falta de agua o por exceso de agua, mucho calor, exceso de menos calor, esa planta va a estar controlada. ¿Por qué? Porque tiene el ácido ortosilícico en su interior. Vamos a ver la planta sana, con pocos riesgos de enfermedades bacterianas y fungosas. Vamos a tener que la caña también va a poder responder a la fertilización silicatada para aumentar la altura de la planta, el diámetro del tallo y el número de tallos por cepa. La aplicación de silicio va a aumentar la productividad entre un 10 y un 15% en la producción de caña de azúcar. Simplemente con este porcentaje de incremento en la producción, el producto se paga y el producto no es caro. Ya en cuanto a precio, ya con sus distribuidores con el que tienen que ver cuál es el precio. Pero esto es un indicativo de tener una planta sana, una planta con mayor producción, una planta en donde ustedes van a tener inclusive un suelo, se va a ir mejorando poco a poco, pero se va a ir mejorando temporada tras temporada. Y estas aplicaciones pueden ser foliares, puede ser al suelo en forma de drench, con los lixiviados, con granulados, etcétera. En forma preventiva, puede reducir significativamente las enfermedades bacterianas y fungosas a las dosis y aplicaciones recomendadas. Al principio yo les dije que estamos recomendando por hectárea un saco de 18 kilos, pero también es muy necesario que si ustedes tienen el conocimiento de que en esos suelos donde ustedes están aplicando el cultivo, han tenido problemas con bacterias o con hongos, es muy importante que una muestra del suelo la manden al laboratorio para que tengamos nosotros un parámetro más general y decir, bueno, el suelo que ustedes tienen baja materia orgánica, muy pocos microorganismos, muy pocos minerales y también tienen muchas enfermedades. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar una solución de acuerdo a las necesidades que tiene el suelo. ¿Para qué? Para que ustedes tengan menos problemas en cuanto a este tipo de problemas. Y aquí es una muestra, les quise presentar también esto, son raíces de plantas en donde se ha aplicado Diatomix y donde no se ha aplicado Diatomix. La pobreza de estas raíces donde no se ha aplicado Diatomix y aquí. O sea, estas raíces son las que van a hacer que la planta sea más sana, que absorba la mayor cantidad de nutrientes aplicadas en forma de fertilizantes. Pero también es muy importante que hagan aplicaciones de compostas, de lixiviados de lombriz, de excrementos de puerco, de gallinas, etcétera, que todos estos productos mezclados con Diatomix van a colonizar las raíces y van a colonizar el suelo, actuando por competencia de espacio y de alimento. Y esto va a mejorar
el ciclo de los nutrientes y va a ser que el suelo tenga disponibles esos nutrientes para que la planta los pueda absorber con mayor facilidad, ¿sí? Vamos a proteger a la rizósfera, a todo lo que es el área de la rizósfera de la raíz, contra las bacterias, contra los hongos. Y también vamos a tener mucha resistencia para el ataque de nemátodos y control sobre el gusano barrenador. Esa mezcla de los lixiviados con Diatomix, lo que hace en el suelo, y esto es lo que quiero que ustedes vean, lo que hace en el suelo es que va a producir compuestos antibióticos, la difisicina, la oxidicifisina, la bacitracina, la bacitridina, la subtilicina, entre otras toxinas que van a controlar las bacterias y los hongos en el suelo, de tal forma que no tenemos lesiones en el cultivo, no tenemos lesiones en el cultivo, y ayudados con todos estos antibióticos que se producen en el suelo, con los lixiviados y mezcla con Diatomix, pues vamos a tener una planta más sana, y al final del día vamos a tener mayor producción. Esto es todo lo que yo les quería presentar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Sí, yo por eso les comentaba, para darles una recomendación más acertada y que ustedes vean realmente cómo funciona el producto, es que nos manden un análisis de suelos en donde nos digan, en ese análisis de suelo va a decir, tienes tanta cantidad de materia orgánica, tanta cantidad de microorganismos, tanta cantidad de minerales y sobre todo las enfermedades que tienen. Nuestro producto funciona muy bien, pero de una manera preventiva. Y es muy difícil tener en la enfermedad ya en la plantación, es muy difícil, tanto los químicos como nosotros, es muy difícil que se controle. Se puede controlar la bacteria o el hongo, pero ya la toxina que deja en el interior de la planta es muy difícil que se controle. ¿Qué se debe hacer? Cortar esa planta, quemarla o desinfectarla para que tengamos menos problemas. Lo que pasa también es, se los comenté, lo que pasa también es que ustedes pueden utilizan algunos productores esa semilla que está infectada, la utilizan como semilla, y esa semilla con ese problema de hongos o de bacterias va a producir plantas enfermas y es mucho más difícil el control. Si ustedes utilizan la cantidad necesaria de silicio en forma preventiva, vamos a tener mucho mayor éxito. Pero sobre todo, la recomendación, de forma general, son de 18 kilos por hectárea, mezclándolo en el fertilizante, haciendo las aplicaciones foliares, y cuando ustedes, de acuerdo a los análisis de laboratorio o aplicándolo directamente al suelo, van a tener ustedes mucho más producción, van a tener una planta más sana. Sí, pero debe ser un control muy específico, porque el silicio debe de permanecer durante toda la temporada en el interior de la planta. Es como una vacuna, el silicio tiene que estar presente todo el tiempo, porque si le dejamos de aplicarle unos días el silicio a la planta, esa planta va a perder todas las bondades que ya tuvo. ¿Sí me entienden? De que hay muchos productos similares, entre comillas, en el país que son mucho más baratos, pero si usted ha utilizado algún producto más barato, ese producto no se disuelve fácilmente, se precipita rápidamente en el tambo y no le va a dar los mismos efectos que le da Diatomix. Diatomix tiene un precio, ahí empresas, y está el ingeniero Samuel, que le puede contestar esa pregunta. Ellos están en Cuernavaca, son nuestros distribuidores. Ahí en precio yo no me meto, ahí ahorita le va a hacer ese comentario el ingeniero Samuel, pero lo importante es esto, o sea, si es un silicio que ustedes que han trabajado, un silicio más barato que el de nosotros, pues no le va a dar muchos resultados por lo mismo. Precisamente por eso quise incluir en esta plática esa segunda diapositiva, ver el proceso que nuestro producto tiene para llegar a tener esa calidad que nosotros les estamos ofreciendo a ustedes. Nuestro producto no tiene metales pesados, versus los otros productos que hay en el mercado, sí tienen muchos metales pesados. Y estos metales pesados hacen que todos los nutrientes que ustedes le pongan a su cultivo, la mayor cantidad de estos productos se queden en el suelo golpeados, y no va a permitir que la planta los absorba y se alimente de ellos. A ver, Hugo pregunta,
¿Y qué pasa si se están aplicando hongos y bacterias benéficas como las micorrizas? Porque entiendo que matan los hongos. Sí, sí, es correcto. Bueno, no los mata, los repele. Pero las micorrizas, igual, deben ser aplicadas en forma preventiva. Al inicio de la siembra se deben aplicar las micorrizas, 45 días después los tricodermas, y si siguen el problema de bacterias o de hongos, ya podemos utilizar bacterias, bacillus, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar ese tipo de problemas. Es muy importante que nosotros también apoyemos mucho. Nosotros tenemos producto en mezcla de micorrizas, tricodermas y bacilos en mezcla con silicio, con diatomix. Lo que hace el silicio a la tricoderma, a la micorriza, es potencializar que la micorriza y el tricodermas y la bacteria tengan un efecto mucho más rápido y efectivo para el control de hongos y de bacterias, y hacer que la raíz sea más sana desde un principio, y desde un principio se protege con las micorrizas, con los tricodermas, y desde un principio esa raíz queda sana. Obviamente que la planta va a ser sana y su desarrollo va a seguir siendo sano. Bueno, y comentando y ampliando un poco más la información, el tema de las micorrizas, también tiene una excelente combinación con el diatomix. Entonces, Sí. es muy recomendable que lo apliquen, como lo está comentando el ingeniero Rivas, para que tengan un mejor desarrollo radicular y obviamente pues tengan una mejor certeza de que su producto lo puede, o en el caso de la caña, tenga un mejor rendimiento. Así Pues es. parece que ya no hay más preguntas. Vamos a dar preguntas a la una para que los que han estado atentos, pues les agradecemos mucho su participación. Y obviamente, ingeniero, pues también agradeciéndole por toda la información que nos comparte. Creo que este tema, como lo ha mostrado de esta manera, nos abre los ojos de cuáles son las mejores prácticas, en este caso, en el caso de la caña, para llevar a cabo y no tener los problemas que pues ya son mucho más complicados y muy caros ya de resolver, ¿no? Así es. Muy valiosa. Y agradeciendo al ingeniero Rivas por todo su tiempo y la información que nos ha compartido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos los participantes. Estamos a sus órdenes. Cualquier cosa, pues está el ingeniero Samuel Rojas ahí en Cuernavaca. Ella es nuestro enlace. Y si tiene alguna pregunta técnica, pues directamente con su servidor. Que tengan buen día y gusto en saludarlos. Hasta luego. Hasta luego.